Habla Serio con Amanda Villavicencio, el podcast. Bienvenidos y bienvenidas a Habla Serio. Yo soy Amanda Villavicencio y el día de hoy estoy con Alexandra Córdoba, una gran luchadora por los derechos humanos. Es la madre de David Romo. Desde hace 11 años, ella está en busca de respuestas. Le ha preguntado a todo el mundo, a la fiscalía, al Estado, a la policía, ¿dónde está David Romo? Y hoy venimos a conversar con ella. Bienvenida, Alex, aquí a este espacio de Habla Serio. Es un podcast de La Fuente, periodismo de investigación. Es un espacio en donde las verdades incómodas salen a la luz y pueden realmente tener una voz presente. Primero quiero poner mi corazón aquí en esta conversación, decirte que el solo hecho de estar aquí frente a ti me hace sentir mi propio dolor, mi propia ausencia y poner mi solidaridad. Totalmente, porque tú más que nadie va a entender lo que es vivir en impunidad. Así que nada, lo primero decirte que este es un espacio para poner en alto el nombre de David, para que lo podamos recordar con amor como se merece. Y también para hacer un llamado, exigir a las autoridades y a la justicia que nos den respuestas. Y quiero preguntarte, después de estos 11 años de incansable lucha, ¿qué significa para ti la palabra justicia? Gracias por tenerles aquí, es un gran honor. Y sobre todo gracias porque me ayudan a mantener viva la memoria de mi hijo. Para mí la justicia no existe. La justicia desapareció aquel 16 de mayo del 2013, cuando desaparecieron a mi hijo. Desde ese momento pude ver que el Estado ecuatoriano no está ni siquiera preparado para estos temas de investigación, búsqueda y localización de personas desaparecidas. Pero peor aún, es un Estado que niega justicia a sus ciudadanos. Es un Estado en el que todo se maneja de una manera corrupta. Es un Estado indolente e incapaz. Un Estado negligente, y la prueba de ello es que después de 11 años, 7 meses, mi hijo David Romo continúa desaparecido. Pero junto con él hay miles de personas que están desaparecidas sin que las autoridades de turno hagan absolutamente nada por esclarecer estos casos, pero sobre todo por impedir que casos como los de David y de otras tantas personas sigan ocurriendo en nuestro país. Parte del objetivo de este programa, de este espacio y de este 2025 es reforzar una frase muy potente de mi padre. Y él decía que la impunidad es la raíz del mal. Uh-huh. Y me hace mucho sentido porque el momento en que entendemos que el hecho de que no haya sanciones, el hecho de que no haya verdad y responsabilidad en los crímenes y en todos los hechos que siguen cubiertos por este velo, lo único que hace es que se vuelvan a repetir. ¿Cómo crees tú que todos estos 11 años en los que ha habido una serie de teorías que te han cambiado, cuántas veces las teorías, los móviles de toda esta desaparición, ¿cómo crees que esta impunidad sigue influenciando hasta ahora, 11 años después, no solo en tu caso, ni en el caso de la desaparición de tu hijo, sino en el resto de la vida del Ecuador? Hace más de 35 años desaparecieron a 2 jóvenes, a 2 niños, a los hermanos Restrepo. Desde ahí vimos la manera en que el Estado cubría ese famoso espíritu de cuerpo, que para mí es complicidad. Una complicidad que la tuvieron no solamente las autoridades, sino cada uno de esos servidores públicos policiales, esos agentes estatales, en los que volcaron una responsabilidad que les correspondía a ellos en contra de estos jóvenes, tachándolos de un sinnúmero de calificativos denigrantes, con la única finalidad de que todo se vuelque contra ellos y que quede todo impune. 11 años atrás sucedió lo de David Romo. Desaparecen a mi hijo y donde sucede el mismo patrón sistemático de colocar estereotipos sobre una víctima que no está para defenderse y para contar su verdad. Pero en el caso de mi hijo y en el caso de los hermanos Restrepo se equivocaron, porque si bien desaparecieron a esos seres humanos, están aquí sus familias. Estoy yo, su madre, que lucharé hasta encontrarlo, hasta saber dónde está mi hijo.
y hasta que cada una de esas personas pague con todo el peso de la ley. Porque no solo lo desaparecieron, quisieron dañar su honra, su imagen, su integridad personal, física, psicológica, y no solo la de él, sino la de su familia. Llegaron a colocar repugnables estereotipos sobre mi hijo, repugnantes calificativos sobre mi hijo, en lugar de investigar, en lugar de darme una respuesta. Porque si tan solo ese 16 de mayo del 2013 hubieran aceptado mi denuncia y hubieran seguido todos y cada uno de los protocolos, mi hijo estaría aquí y estaría con vida. Pero eso no lo hicieron ellos. Me negaron estos minutos tan importantes para encontrar a David. Cuando David desaparece el 16 de mayo del 2013, a eso de las 22:22, él portaba un teléfono celular, un teléfono BlackBerry, un teléfono inteligente, que deja rastros, y más aún cuando yo a esa hora hablé con David. Pero han transcurrido 11 años, 7 meses, y ese rastro no existe. La tecnología en el caso de David no ha funcionado, porque a decir de ciertos agentes estatales, aquí no existe esa tecnología. Yo vivo en un mundo de películas. Aquí no es CSI. Esas fueron las palabras textuales de estas personas. Pero no se dan cuenta que el rastrear, el ubicar ese teléfono antes y después de la desaparición es sumamente importante, incluso para establecer la ruta que siguieron los delincuentes, los perpetradores de esta desaparición, para saber dónde está mi hijo. Pero aquí se pusieron a buscar por un sinnúmero de lugares sin tener una pista exacta de dónde desapareció mi hijo, dónde estuvo a las 10:22 cuando yo hablé con él. En lugar de investigar, comenzaron a armar una serie de teorías. Cuando yo puse la denuncia por desaparición de mi hijo, empezaron a ponerla por asociación ilícita. Yo denuncié desaparición de David Romo, el caso se fue a un robo. Denuncié la desaparición y lo llevaron incluso a trata de personas, donde el fiscal general de ese entonces, Galo Chiriboga, salió a pedir disculpas públicas por haber dado una información que no había sido verificada y que no había sido contrastada. Pero unas disculpas no me devuelven lo que hicieron con mi hijo. Unas disculpas de un funcionario estatal no me devuelven lo que dañaron la imagen, la reputación de mi hijo, lo que hicieron con David y sobre todo esa desaparición que hasta el día de hoy no tiene una respuesta. Esta impunidad que se ha generado desde aquel 16 de mayo del 2013 llevó a una serie de procesos, pero menos a la desaparición de David. En el 2016-2017, el fiscal Andrés Cuazapás, con el ahora candidato Víctor Arauz, crearon la teoría de asesinato con incineración, donde previo a esto el caso de David estuvo cerrado para la madre, para la víctima, para los abogados. Se declaró secreto de Estado por 2 años y medio. ¿Por qué? Nadie sabía darme una respuesta. Nadie sabía decirme el por qué. Simplemente que así tenía que ser. Y claro, cuando yo descubro ese expediente reservado, me doy cuenta por qué me lo mantuvieron cerrado. ¿Por qué lo mantuvieron como secreto del Estado? La respuesta fue porque ahí comenzaron a armar ese asesinato, esa incineración, con delincuentes, con personas que pagaban para que digan lo que ellos querían. Tanto así que luego de esta supuesta reserva donde todo me ocultaron, sí me llevan al Camal Metropolitano a faenar un cerdo, a cortarlo en la mitad, a sacar sus vísceras, a trocearlo y unas 2 partes de ese cerdo a quemarlo con un soplete en una parrilla. Eso le pasó a su hijo. Así murió su hijo y por eso no lo va a encontrar. ¿Quiénes me dijeron eso? Fiscales de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado. ¿Acaso esa fiscalía no se encarga de todas esas graves vulneraciones a los derechos humanos? Pero son ahí donde cometen esas vulneraciones. Son ahí donde crearon, donde tramaron una aberrante teoría, un aberrante sainete, con la finalidad de cerrar este caso que siempre les ha incomodado, porque David Romo ha hecho ver que el Estado ecuatoriano es incompetente, que sus funcionarios son incompetentes, son indolentes, donde ha demostrado que existe esa complicidad que ellos lo llaman espíritu de cuerpo. Cuando llegamos a la audiencia, este fiscal
pese a que estaba demostrando y dijo que iba a demostrar la teoría de asesinato e incineración, recibe una llamada donde le dicen que el cuerpo de David está enterrado en el norte de la ciudad. Están las pruebas, están los audios, está absolutamente todo documentado. Pero resulta que el caso se nulita, pero los jueces manifiestan que es responsabilidad de fiscales, jueces y policías que deben ser investigados. Esto no sucede, pero desde la Fiscalía General del Estado simplemente piden la nulidad del caso. No pasa nada contra estas personas, no se hace una investigación de oficio. Entonces mi pregunta es, ¿qué papel juega la Fiscalía General del Estado en el caso de David Romo? ¿Qué papel juega si nos está negando verdad, si nos está negando justicia y simplemente sigue permitiendo esa impunidad en cada uno de estos funcionarios y servidores públicos? ¿Por qué el fiscal Cuazapás, por qué el general Arauz dieron esa teoría de asesinato e incineración? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¿Por qué no nos dicen la verdad? Alex, realmente es macabro todo lo que me estás contando. Lo había seguido en las noticias, lo había visto en las redes, te sigo en Twitter y no me alcanza la vida, no me alcanza el corazón para entender el dolor de una madre, para entender que además de la ausencia, se te ha negado el luto, se te ha negado el descanso, se te ha negado el silencio. Y me quedan un montón de dudas de lo que me cuentas, porque lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo fue este momento en el que estás ya con el fiscal y le llaman por teléfono al fiscal y ese rato, coincidencia, le dicen que han encontrado los restos de David? Cuéntame un poco cómo fue eso y en qué año fue y en qué condiciones se dio eso. Sí, esto fue en el 2018 en la audiencia que supuestamente iba a sostener él el asesinato y la incineración de David Romo. Que esta es la teoría de Arauz, que ahora es candidato presidencial. Es la teoría tanto de Arauz como del fiscal Cuazapás. Ellos son los que armaron todo esto desde esa reserva y posteriormente en la audiencia preparatoria de juicio. Sí, recibe la llamada, pero en una audiencia como fiscal está sosteniendo una teoría y que la va a demostrar, ¿cómo puede decir que va a buscar el cuerpo de David porque recibió una llamada? Como era obvio, todos los abogados que estaban en esa sala y los jueces le negaron, porque eso no era dable en una audiencia en la que ya habían presentado testigos y pruebas. Pero sin embargo, la Fiscalía General del Estado salió a buscar a David en un sector norte de la ciudad y lo publicó en sus redes sociales. La búsqueda de David continúa. O sea, me llama esto completamente la atención. Esto es de locos. Sostener una teoría para lo que utilizaron todos los medios detestables para cumplir con su objetivo, pero a la vez publicar la Fiscalía que está buscando a David. Con todo lo que se dio en esa audiencia, los jueces determinaron que ahí no había ningún asesinato, que la Fiscalía no había logrado probar absolutamente nada y que más bien había que investigar a fiscales y policías. Pero la propia Fiscalía se valió de sus propios errores y pide la nulidad del caso. Primero pide la apelación del caso. Nos vamos a la Corte Provincial de Pichincha, donde la Fiscalía pide que se nulite hasta antes de la reserva. Los jueces le conceden eso, pero previo a escuchar todo lo que sucedió, porque yo también fui parte de eso y hablé porque no me puedo quedar callada ante un hecho así, por más Fiscalía General del Estado que sea. Los jueces de la Corte Provincial de Pichincha declararon la nulidad, sí, a costa de fiscales, policías y jueces. Pero estos fiscales y estos policías no han sido investigados. No han sido investigados. No existe un caso sobre esto. No han sido investigados, no han sido sancionados. Desde la Fiscalía debió iniciarse una investigación de oficio contra todos ellos. No lo ha hecho. Pero más aún, dentro de la sentencia está que esta nueva investigación se debe realizar con personal idóneo, que no haya participado ni haya conocido en el caso. Personal capacitado y que se lo debe buscar con la brevedad que el caso amerita. De eso han pasado
muchos años. No se ha hecho una investigación ágil, prolija. Tanto así que posteriormente, pese a que yo reclamé que por qué no inician una investigación, me dijeron, por ser el caso de David, le estamos dando 2 investigaciones. Mire, en la una investigación estaba el fiscal Burbano, ahí pertenecía a la unidad de desaparecidos, y la otra investigación, porque yo puse la denuncia por desaparición forzada de David, está en la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos, donde en la actualidad está el fiscal Meneses, que está buscando en cambio a los responsables. Posteriormente a este fiscal Burbano de la unidad de desaparecidos lo premian y lo mandan a la unidad de transparencia y lucha contra la corrupción para que no se me revictimice, porque toman en cuenta todo lo que ha pasado en el caso. Le mandan con la misma cajita de expediente de David, que son más de 100 cuerpos, muchos más. Lo mandan a esta unidad de transparencia y lucha contra la corrupción. Resulta que cada que voy, el fiscal nunca está de viaje, fuera del país o fuera de la ciudad, porque tiene tantos casos que resolver, tantos casos más importantes que tiene que seguir esperando el suyo. Voy a la unidad y veo un apilamiento de expedientes en una caja empolvados y el fiscal no hace absolutamente nada. Y ante eso yo digo, ¿dónde está mi derecho a conocer qué están haciendo estos fiscales? ¿Dónde está mi derecho a que estos agentes estatales fiscales me digan cuáles son los avances de la investigación? ¿Dónde está mi derecho de respuesta de estos señores? Simplemente continúa una negligencia, una impunidad que no le interesa a ningún ente estatal. Ahora estamos en en la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado por desaparición forzada de David, este señor Meneses. Ahí va más de 2 años. Igual, no pasa nada. No pasa nada. La investigación no se la realiza porque ¿cómo puede realizar una investigación por desaparición forzada una persona que viene de violencia de género? Podrá ser muy experto en violencia de género, pero una desaparición forzada y una violencia de género se manejan de temas, en protocolos completamente diferentes, acciones completamente diferentes, tanto así que ni siquiera saben cómo generar líneas de investigación. Es mi abogado junto conmigo que estamos dando los insumos necesarios para que se haga, pero no puede ser que para cualquier diligencia se demore eternidades. Y algo que debe saber la ciudadanía y el Estado ecuatoriano, pese a que yo he presentado las denuncias, es que con la sentencia de la Corte Provincial no puede participar ni conocer el caso nadie de las personas que estuvieron anteriormente. Sin embargo, la Fiscalía, porque es la Fiscalía quien delega a los policías que van a estar en cada una de las investigaciones, delega a los mismos que estuvieron en esta trama aberrante del asesinato. Pero no pasa nada. Solo comienzan a negar y a negar. Pero la Defensoría del Pueblo, porque también he sido muy frontal yo, que la Defensoría debe ser un ente activo, no esperar que la víctima le diga, trabaje, mire lo que está pasando, debe ser un ente activo porque son derechos humanos de las personas, de las víctimas. Es ahí que presenta un atento oficio para que se le desvincule a este señor de la investigación. Pero solo le quitan de ahí y ponen a otro. ¿Y qué pasa? No hay ninguna sanción, no hay absolutamente nada. No se dan cuenta que es la vida de un ser humano que está desaparecido. Y sí, hay muchas personas que están desaparecidas, pero el caso de David es el caso que ha mostrado esto, es el caso que está ahí todos los días para recordarles su negligencia y la obligación que tienen de darnos una respuesta. Y es el caso de David que ha mostrado todo esto. Es el caso que se visibiliza, pero cosas como las que pasan en el caso de mi hijo, pasan en todos y cada uno de los casos. La única diferencia es que no son visibilizados o que esas personas por temor no reclaman, no denuncian. Alex, me parece aberrante justamente que las autoridades y quienes son los encargados de proteger a los ciudadanos, a las familias, los derechos humanos, sean los cómplices del silencio. Este es un llamado importante a la Fiscalía General del Estado. Nosotros, como la Fuente Periodismo de Investigación, nos comprometemos a darle seguimiento a este caso, porque más allá de proteger la institucionalidad, es necesario que se corrijan los errores con un objetivo claro, y es que estos crímenes no se repitan. Porque al final, nuestros seres amados
en este momento no están ya con nosotros. Ujú. Y como decías desde el principio, la justicia no existe, pero sí se puede hablar de verdad y responsabilidad. Enrostrar realmente, mostrar quiénes son los responsables de estas tragedias que han tomado, tú decías, desde los hermanos Restrepo, 37 años, tu caso, 11 años, el caso del general Gabela y otros casos que se están viendo, y justamente lo que vimos últimamente, el caso de los niños de las Malvinas. Y tengo que decir que en este último caso hemos visto un manejo distinto y ha pasado poco tiempo y ya ha habido algo de respuesta. Creería yo que aún falta mucho de investigar, pero se ha manejado distinto que en los otros casos la información. Eso me trae algo de esperanza. Creo que tanto la tecnología, las redes sociales, la presión social ha hecho que se hagan diferentes las cosas en este caso. Pero quiero que me cuentes cuál ha sido el papel de los medios de comunicación, de la universidad, de los agentes políticos, porque ¿cuántos gobiernos han pasado en el tiempo que tú estás en esta lucha? Y vemos que ninguno ha hecho realmente nada. Cuéntame un poco cómo ha sido el protagonismo de estas áreas, ¿no? Tanto los medios de comunicación como la política. Bueno, desde que David desapareció tuve la ayuda de la Universidad Central del Ecuador, la Facultad de Comunicación, también de los periodistas, porque David pertenecía a la Facultad de Comunicación y como un buen periodista, un buen estudiante y una excelente persona, mi hijo conocía a varios de esos periodistas que nos ayudaron en esta visibilización del caso de David. Muchos de ellos lo conocían o sus familias conocían a David. Es por eso que de pronto hubo esa mayor acogida de los medios de comunicación y la Universidad Central. Pero la Universidad Central, sus compañeros, poco tiempo después pasaron a formar parte de ciertos cargos en la parte de gobierno y ahí dejaron de ser compañeros de David porque pertenecían a otro partido político o porque mis denuncias no cuadraban con sus ideales de ese partido. Tanto así que esa ayuda que debió ser a su compañero no ha existido como debe ser hasta el día de hoy. Los medios de comunicación sí me han apoyado, creo que ha sido el caso en el que más me han apoyado durante muchos años, pero asimismo se dejaron convencer de un agente estatal para hacer ese programa Visión 360, donde yo presenté varias pruebas de lo que no estaba bien, de lo que estaban errados en cuanto a la información, pero presentaron el programa 360 con lo que el general Arauz manifestó ahí, donde es público y donde él dijo que era el caso más difícil que le había tocado, la entrevista más difícil, y que él ya sabía lo que le pasó a mi hijo y sobre todo sabía quiénes eran sus responsables. Ha pasado ya algunos años. El general Arauz fue a dar una versión. ¿Dónde está David? Está desaparecido. Totalmente distinto. Exacto. A lo que dijo en el programa. Exacto. Entonces, eso debería llamarle la atención a la gente estatal que está investigando. Pero justo en esa época la gente que investigaba, la fiscal que investigaba era una mujer, una señora del Pozo. Esta señora se dedicó a confrontar con la víctima, con una madre que tiene un hijo desaparecido. No reconoció mi calidad de víctima y mejor se puso a investigarme a mí. Se puso a investigarme, se puso a generar confrontación conmigo. Tanto así que ante mi reclamo y mi denuncia, la Defensoría del Pueblo hizo un informe donde está ahí que desde el Estado ecuatoriano se ejerce violencia institucional contra la víctima. Y no es porque yo me niegue a que me investiguen. A mí me han investigado desde el primer día. Me han hecho seguimientos, pinchazos telefónicos. Pero no puede ser que 10 años después continúen investigándome y que la investigación se vuelque a la madre. ¿Y por qué se lo hace? Porque soy una víctima que no me sumo como los demás. Una víctima que simplemente no soy esa víctima que se deja convencer o esa víctima muy frágil que está enferma, que se la pasa llorando. Esa víctima que mejor reclama, denuncia. No soy esa víctima sumisa como ellos quieren. Esa víctima no le he sido desde el primer día. Me duele la desaparición de mi hijo. Me duele lo que el Estado ha hecho.
pero nunca me verán así derrotada, porque no me quitaron cualquier cosa. Me quitaron a mi hijo, a ese ser humano que debe estar aquí. Nos quitaron a miles de hijos, a miles de personas que deben estar aquí. Y es por eso que desde cada uno de esos espacios, de esos fiscales, simplemente han volcado la investigación porque a usted se le ve muy bien, a usted no se le ve sufriendo. Entonces hay que investigar a la madre. Es algo totalmente descabellado, es algo que está fuera de los parámetros internacionales de desaparición forzada. Pero aquí lo manejan así. ¿Y qué se ha hecho contra esa fiscal? No se hizo nada. Se le mandó a otra unidad. Ese es el premio que recibió. Cada uno de estos fiscales, en lugar de hacer una investigación efectiva, diligente, simplemente han seguido con ese manto de impunidad, han dilatado todo este tiempo porque en 11 años, cuando el caso de David, que desapareció en el 2013, fue manejado por las máximas autoridades, en esa época del correísmo, se manejaba únicamente por las altas autoridades del presidente, el ministro del Interior. Nadie más podía darme una respuesta. Tanto así que nos reunimos con el presidente y se le dijo que la policía estaba involucrada. Él les dio 8 días de plazo para dar una respuesta. Todos sabemos cómo eran esas órdenes que daba el presidente Rafael Correa. Favor atender. ¿Por qué en este caso de David no se cumplió? Y en lugar de cumplirse, se permitieron una serie de atrocidades. Cuando en el 2017 el ex ministro del Interior, José Serrano, en un medio de comunicación, Canal 1, él dice, sí, reconozco los errores y las demoras injustificadas que se ha dado en el caso de David Romo. Como funcionario, como ex ministro del Interior, no hizo nada con esas demoras, con esos errores. Se le presenta todo esto a la fiscalía, porque todo esto se le ha dado a la fiscalía. No tiene nada que ver eso. ¿Cómo va a ser eso? Sin embargo, a mí me hacen semióticas de cada una de mis entrevistas, porque para la fiscal estoy mintiendo. Cuando todos sabemos que las entrevistas se hacen de acuerdo a lo que en ese momento se presenta. Entonces, como yo ahí no hablo de ese tema, no, la señora está mintiendo. Hay que hacerle el examen de la semiótica. ¿Por qué no le hacemos la semiótica al general Arauz, al señor Serrano? ¿Por qué nunca han investigado? ¿Por qué tienen tanto temor de investigar a esos agentes estatales? ¿Por qué ese temor de investigar a un exfuncionario cuando en muchos casos se los ve, se los nombra? Y en el caso de David, que porque solo es un estudiante, porque solo era un joven de 20 años y que estaba cursando el 4º semestre de comunicación. ¿Qué es lo que sucede en este país? Me llama la atención. Estos casos de metástasis, de purga, sí, se ha visibilizado la corrupción, pero en los casos de los desaparecidos, el que se dilate una investigación por años y que esos funcionarios sigan cobrando un sueldo sin dar una respuesta, eso es corrupción. Tú nombras justamente a los casos metástasis y purga, que creo que son la gran evidencia de cómo el sistema judicial en el Ecuador está podrido, como lo dice su nombre, una metástasis total. Y eso me hace saber lo fácil que es comprar un fiscal, un juez, y que se vuelve esto simplemente un negocio. Me gustaría saber qué es lo que tú piensas, cuál es tu teoría, cómo es que se ha dado este caso, porque más allá, justamente lo dices, ¿no? David es un buen chico, no ha estado metido en temas como de profundidad política, y claramente con su visión de la vida, que pues todos somos políticos, pero realmente, ¿cómo se justifica toda esta utilización de todo el aparataje judicial para encubrir qué? ¿Qué es lo que está detrás de este caso? Justamente eso llama la atención a todos, menos a quienes debe llevar la atención, que son quienes están a cargo de la investigación. Un caso que se manejó desde las altas esferas, donde era público y notorio que decían que se les da los mejores equipos, los mejores hombres, la UNACE, gente experta en comunicaciones, pero resulta que en el caso de David no le encontraron el teléfono celular, no rastrearon el teléfono celular, más bien hay una serie de gravísimas omisiones. Si se registra un número, si se pide el rastreo de ese número celular,
tiene que ser de ese equipo celular, con ese número de email, con ese número telefónico, que es más, lo da la operadora, en este caso Movistar. Pero resulta que pese a que existe ese plan de llamadas, ese registro de llamadas, esa información de la operadora Movistar, cuando nosotros nos ponemos a revisar el expediente, resulta que hay 4 dígitos diferentes al número de email que manda la operadora y en el que David se comunicó desde antes de diciembre del 2012, perdón, y nos da un perito de la policía otro. ¿A quién le debo creer? ¿Cuál es el real? Por eso es lo que yo digo, que ese teléfono que un día en un medio de comunicación el ex ministro del Interior y el ex general, comandante general de la época, que no recuerdo su nombre, dijeron, no son los amigos, son los del bus. Ya tenemos el teléfono celular. Y esas personas fueron apresadas, las personas del bus. Fueron detenidas por asociación ilícita, no por la desaparición de David, por asociación ilícita. Pero igual, ¿dónde está el teléfono celular? Porque si a mí el perito me dice y se ratifica en los diferentes informes porque dice, me ratifico. Y por último, cuando se le llama a declarar en la Comisión de la Verdad, se acoge al derecho al silencio. No él, varios agentes estatales. Cuando ellos debieron ser amplios y decir todo lo que investigaron o lo que sabían, porque esta es una nueva investigación, donde incluso hay nuevos abogados. Pero no fue eso. Hay 4 números diferentes de email y en diferentes pericias, porque realizan diferentes pericias y cada pericia sacan nuevos números. Entonces, eso no es corrupción. ¿Por qué se ha manejado el caso de mi hijo así? ¿Por qué, si yo puse la denuncia por desaparición de David, por qué se fueron a una asociación ilícita? ¿Y por qué supuestamente detuvieron a unas personas que nada tenían que ver con David? Que no tuvieron que ver nada en esa asociación ilícita, porque mi hijo está desaparecido. Pero todos sabemos cómo se manejaba y sobre todo en estos casos se ha visibilizado, y ya están las pruebas pertinentes, cómo se manejaba la justicia desde las altas autoridades. Lo mismo ha pasado en el caso de mi hijo. Y la prueba de ello es que hay personas detenidas, fueron detenidas, pero por un delito que yo no denuncié, como es la desaparición de David. No aparece su teléfono celular. Hay personas que las involucraron en un asesinato, en una incineración, cuando yo denuncié la desaparición de mi hijo, no un asesinato. Yo no sé dónde está mi hijo, pero parece que estas personas sí sabían dónde está mi hijo porque dicen que fue asesinado. Pero no me han mostrado su cuerpo. En todos estos 11 años no ha habido ni siquiera un cabello de mi hijo que me diga, aquí estuvo David. Lo que sí sé y lo que es cierto y seguro es esa llamada de las 10:22 donde alguien quería bajarlo de esa unidad. No sé si estuvo en un bus, en qué bus estuvo, pero él me dijo, estoy en el bus. No sé en qué bus estuvo, en qué lugar, pero alguien lo quería bajar si hablaba en voz alta. De lo que dijo David, una persona que parecía policía. Yo no sé quién era esa persona, no sé en qué lugar estaba, no sé en qué bus estaba. Son las palabras de mi hijo. Ahora nos trasladamos al 2025, donde desaparecieron a 4 niños. Justamente estos niños se comunicaron con el padre, donde le dijeron que los militares les golpearon, los dejaron en ese lugar. ¿Por qué así les creen a ellos y por qué acá no investigan eso? ¿Por qué acá no investigan a la policía? ¿Por qué no investigan ese teléfono celular, esa llamada telefónica? Hay todo para hacer, la tecnología funciona y ahora hay más tecnología. Y sí, hablamos hace un rato de los niños, pero es el mismo patrón de dañar la imagen de esas personas. Porque desde un inicio, pese a que habían las cámaras, cosa que en el caso de David no se ven las cámaras, pero es la misma respuesta que se nos da desde la parte del Estado. Sí, es que eran de la delincuencia, es que los militares no tienen nada que ver, pero se ve ahí. Y si nosotros nos queremos hacer los ciegos y no investigar, simplemente estamos propiciando la impunidad. Porque mientras no exista una investigación seria, eficaz, efectiva, como debe ser, no podremos saber si los militares en realidad los desaparecieron o no, porque ellos bajo ningún concepto tenían que detenerlos. Lo mismo pasa en el caso de mi hijo. Ningún policía, nadie tenía que decirle que se calle, que no hable más duro porque lo bajan del bus. Pero sin embargo acá se dio todo eso. Se manejó desde las altas esferas, se manejó desde las altas autoridades. ¿Por qué nunca hicieron nada? ¿A quién están encubriendo?
Para mí es alguien de poder, alguna, no sé, alta autoridad, alguien. ¿Alguien que habría ordenado un ataque contra tu hijo de una forma directa o fue una cosa casual? Pueden ser las dos cosas, ¿no? Porque si yo no estoy involucrado y si nada tiene que ver con David, ¿por qué se dieron tantas cosas? ¿Por qué se permitieron tanto? ¿Por qué manejaron la justicia de esa manera? En todas y cada una de las audiencias que se dieron, ya sea por asociación ilícita, por robo y por los demás que se dieron, la sala, más que estar llena de abogados o de familiares o de amigos, eran llenos de todas las instituciones. ¿Por qué? ¿Por qué se manejaba así? Y ustedes que son periodistas saben cómo eran antes esas audiencias y por qué estaban ahí tantas personas, ya sea del Consejo de la Judicatura, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia. ¿Por qué? ¿Por qué desde el ministerio se llamaba para que pongan o implanten pruebas para que no salgan A o B personas? Lo único que yo quiero es que me entreguen a David, que me devuelvan a mi hijo. Eso es lo que he pedido desde el 2013. Pero en lugar de entregarme a David, en la condición que sea, se pusieron a crear teorías en las que han afectado no solamente a la víctima desaparecida, sino a la víctima familia también. Y ante eso, ¿por qué no pasa absolutamente nada contra esos agentes estatales? A mí me han amenazado con aplicarme el 180 del COIP, que es mandarme presa por decir algo. Eso me han aplicado a mí, me han dicho, me han amenazado. Recuerdo también un episodio, incluso con el expresidente Rafael Correa, ahora prófugo de la justicia. Vi cuánto te maltrataron. Y lo vemos también en otros casos en los que las víctimas son culpadas, son investigadas, en lugar de que haya verdad y responsabilidad. ¿Cómo ha sido tu relación con los diferentes gobiernos que han transcurrido en estos años? Bueno, si bien es cierto, en el gobierno de Rafael Correa se nos dio apertura a Carondelet, se nos invitaba a las reuniones, sí, porque eso era mediático. Pero dentro de esas salas no pasaba absolutamente nada, porque pese a que se denunciaba y estaban ahí los diferentes ministros, policías, generales y demás funcionarios, ahí adentro no pasaba absolutamente nada. No se quedaba en absolutamente nada, o sea que solo era una reunión mediática de las puertas para afuera, para que todos vean todo lo que el gobierno hace. Pero adentro todo era silencio, complicidad e impunidad. Sin embargo, yo, después de eso, en cada una de las campañas yo he presentado propuestas a los diferentes gobiernos, es más, y en el último también, en las últimas candidaturas, que nos digan cómo van a hacer para solucionar el tema de los desaparecidos, cómo van a hacer para generar cuerpos especializados para la búsqueda e investigación de personas desaparecidas que no sean policías, cómo van a hacer para generar políticas públicas de prevención, de seguridad en temas de personas desaparecidas. Pero como verán, en ninguna de las candidaturas se ha dicho nada, se ha hecho nada, ni se ha hablado absolutamente del tema, pese a que en este año se dio el caso de los niños desaparecidos y luego que se los encontró incinerados. ¿Por qué desde cada una de las personas que están de candidatos para presidente, vicepresidente o asambleístas no se menciona sobre estos temas? Sí, para mí y para todos los familiares, los desaparecidos están desaparecidos de las agendas de gobierno. Ellos piensan que ellos no son votos, pero tenemos familias. Todos y cada uno de los desaparecidos tienen familias, tienen amigos, o sea que sí tienen votos. Y más que por votos deberían hacer, porque ese es algo que les corresponde de ley. Si bien es cierto, en este gobierno no desapareció David ni muchas otras personas, pero son responsables por la negligencia y por las omisiones que han dado para que no se genere una respuesta efectiva, ágil para esta problemática. ¿Cómo ha sido para ti convertirte en un símbolo de lucha, en un símbolo de resiliencia? ¿Cómo ha sido para ti recordar a David desde tu lucha, desde ese trabajo diario? Y te digo, yo te veo en el Twitter todos los días y esa es también mi forma de seguir el caso, ¿no? Informarme siempre desde una fuente
oficial que eres tú. Pero ¿cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo ha sido, cómo eras antes y cómo es ahora? Y cómo ha sido esto de hacerlo colectivo, ¿no? Tú hablas de las otras familias, sé que tienes una fundación y que has estado trabajando en el tema colectivo también. ¿Cómo ha sido este proceso? Bueno, ese cambio fue muy, muy duro, porque un día que no nos esperábamos y para el que nadie está preparado, verme con mi hijo desaparecido y sin que nadie me dé una respuesta, sin que nadie me diga por aquí hay que ir, porque cuando pasa algo, uno está en una isla porque nadie le indica nada, ninguna autoridad le dice esto hay que hacer o vamos a trabajar en esto. Es una lucha que le emprendimos nosotros, incluso la primera búsqueda que hicimos, porque cuando fui a poner la denuncia por la desaparición de David, me dijeron hay que esperar 48 horas, ya se debe haber ido con la enamorada, debe estar con los amigos. O sea, comenzaron desde ahí los estereotipos en lugar de buscar a David. Como yo no pude esperar eso, me fui con mi familia a seguir un bus. En ese entonces nosotros vivíamos en la mitad del mundo. Y coincidencialmente ese bus al que primero se asomó, yo no cogía buses, no sabía. Resulta que se va a Rumicucho. Entonces nosotros fuimos desde ahí pegando afiches, preguntando a todas las personas si le habían visto a David, igual verificando las cámaras. Y nosotros, eso sí es, nosotros empezamos y vimos desde el primer instante las cámaras donde nunca se le ve a David en ese sector. Posteriormente los agentes volcaron la búsqueda en ese lugar. Hasta el día de hoy no entiendo por qué. De pronto nos vieron ahí, pero mi búsqueda fue únicamente como madre seguir a un bus, pero no porque nosotros vivamos ahí, queda completamente distante, pero sin embargo, sin tener pruebas ni nada, ellos se centraron en eso. Y desde ahí que se hicieron cargo los agentes estatales, mi búsqueda fue con ellos, algo que nunca en la vida se había hecho, porque la búsqueda era en ellos, fiscales, policías, pero ninguna vez una víctima. Y yo participé de todas y cada una de esas búsquedas, el estar subiendo una montaña, el estar bajando una quebrada pestilente, atravesando ríos malolientes, o ir a la morgue. Si a mí me decían que yo iba a hacer eso, yo no lo hubiera creído. Uno no está preparada para ir a buscar muertos. Yo les preguntaba, ¿por qué a mi hijo lo buscan así? Mi hijo está desaparecido. ¿Por qué le buscan en una quebrada, en un basurero? Nunca me dieron una respuesta. Pero mi vida era antes con mis hijos, en mi casa. Irles a ver a la escuela, traerlos con la familia, celebrar sus cumpleaños, cada una de las fiestas importantes. Y a partir del 16 de mayo cambió totalmente. Estar en estas búsquedas, el estar exigiendo, en estar reclamando a las autoridades, en estar en plantones, en estar con un cartel diciendo que mi hijo no está, en el reunirme con la plana mayor de la policía, enfrentándome yo sola a todos ellos. No me ha importado eso y lo haría 1000 veces. Personas que buscaron amedrentarme, atemorizarme, pero no lo consiguieron ni lo conseguirán jamás. El estar viviendo todos estos procesos, yo creo que ningún padre, ninguna madre está preparada para esto. Pero a nosotros nos tocó. Y como todo esto era tan doloroso, tan horrible y también tan peligroso, decidí que yo iba a ser la persona que esté a cargo y que esté delante de todo esto. Por eso en muchos medios de comunicación nunca le vieron a mi hija. En muchos medios de comunicación no me vieron con mi familia, muy rara vez. Pero no es porque yo no tenga una hija, no es porque yo no tenga una familia, sino porque me han amenazado, me han querido atemorizar. Y esto es algo tan denigrante, buscarle a un hijo en un basurero. ¿Cómo puede soportar eso una familia? Esa fue la manera en que cambió nuestra vida. Sí, ahora los familiares, con todo esto, y aparte de eso, yo cada búsqueda la hacía mediática, hacía que todos vean cómo se busca, dónde se busca. Y posteriormente cambió cada una de las búsquedas de los familiares que tienen un hijo desaparecido, se la hacía así, con la familia, con los amigos, con todas las personas que quieran apoyar y con los medios de comunicación.
porque tienen que visibilizar esas búsquedas negligentes que son, donde se iba a un lugar donde no sabían ni dónde buscar, donde se ponían a buscar un palito para ir pinchando el piso y buscar. Esas eran las búsquedas que hacían. Pero como yo estuve ahí al mando de eso, viendo cómo hacían, con las búsquedas de David se dio tranquilidad, paz a muchas familias, porque se encontró a muchas personas que habían sido desaparecidas y que en ese entonces ya estaban muertas, estaban en una quebrada, en un basurero, o estaban simplemente en medio de unos ríos pestilentes. Se encontró a esas familias, estaban muy agradecidas por todo eso, pero no he podido encontrar a mi hijo. Él es el que falta. A él no lo he encontrado físicamente, pero sé que está en cada una de esas personas que están con nosotros, en cada una de esas personas que se han unido a esta lucha, en cada una de esas personas, de esos jóvenes que de una u otra manera están ahí apoyándonos, aunque sea con un retweet, con pegar un afiche, con el decirme yo le conozco a esta persona, le va a servir a usted. Eso es lo que ha pasado con el caso de David. Y sobre todo las madres, les ha sido algo muy bonito. Me han dicho, David tiene miles de madres. Él no está solo. Eso ha pasado con todo lo de David. Alex, creo que tu corazón tan valiente ha podido encontrar la belleza de traerle justicia y traerle verdad a muchas familias, y que incluso en el dolor de tu pérdida, de tu ausencia, hayas podido levantar esa voz. Solamente me demuestra que eres una guerrera, y estoy segura que David está orgulloso de ti, porque esa madre valiente que ha luchado por muchos hijos, que cambió su vida para que en este país haya verdad, responsabilidad, no repetición, y sobre todo que no haya impunidad. Porque lo único que nos queda a los que estamos aquí es luchar por el país, luchar por el Ecuador, que es, alguien me decía que es un país en el que pasan cosas terribles y al final siempre flota como un corcho. Y creo que flota porque hay personas como tú, que no se rinden. Quiero preguntarte algo lindo. Quiero que me digas cuál es el recuerdo más lindo que tienes del David, y cómo haces para levantarte cuando estás derrotada. Te lo pido como un consejo, porque a veces ya no se puede. Así es. Entonces, cuéntame, un lindo recuerdo y cómo haces para sostenerte. Bueno, en esto creo que mis hijos y yo siempre tuvimos esa mentalidad de apoyo, de ayuda. No es ayuda de, oh, lo siento, soy solidaria contigo. No, porque ese apoyo, esa lucha iba más allá. Y David siempre fue así, no solamente en su colegio, sino en su universidad, donde apoyó a sus compañeros, a sus amigos, de mil maneras. Tanto así que cuando fue el primer aniversario, y es más, cuando yo salía a la calle a hacer las gestiones, me encontraba incluso con los guardias de los autos, los que están en la calle, y me decían, señora, lo siento mucho, yo conocí a su hijo. Él cada que pasaba por aquí me daba la mano y me preguntaba, ¿cómo está? Es la única persona que sin conocerme me daba esa palabra, ese gesto, la mano. Otros compañeros me decían, señora, justo el 16 de mayo, yo necesitaba para sacar copias de un trabajo que tenía que sacar y no tenía dinero. Pero David me dio ese dinero, me dio lo que tenía para que yo pueda presentar ese trabajo. Vengo a pagarle ahora este dinero. Sus compañeros, donde él siempre fue un crítico de la realidad social del país, de esa desigualdad. No comprendía cómo podían existir personas que teniendo tanto dinero no pueden ayudar a aquellas personas que están bajo un puente. Él no compartía eso y quería cambiar esa realidad. Algo muy difícil, pero él era ese soñador. El último recuerdo que tengo de él, y es algo que
nunca nos olvidaremos. David, justamente el 16 de mayo fue un día jueves. Días antes fue el Día de la Madre, el domingo. Ese día festejamos, viernes, sábado, salimos a la ronda, bailamos con mi mami y David lo sacó a bailar a mi mami ahí a la ronda, esa música nacional que ponen ahí. Comimos, pasamos una noche hermosa. Al día siguiente salimos a un almuerzo con la casa de mi hermana. Pero ese día, y como siempre, David me dio un obsequio y una tarjeta solo por ser hoy. David me traía todos los días una rosa, una flor, no una flor cualquiera, unas flores especiales, de colores especiales, o cualquier obsequio. Solo por ser hoy, me decía. No necesitamos que sea un día especial para que ese sea especial. Él lo hacía especial ese día. Él siempre fue así. Y sí, muchas veces he tenido ganas de dejar todo ahí, porque es una lucha terrible, es una lucha desigual, es una lucha de una persona contra un aparataje estatal. Es algo inimaginable. Es algo que las personas que no viven por esto, que no pasan por esto, no lo entienden. Es muy diferente verlo desde la comodidad de la casa, en una televisión, en un radio, una noticia. Es muy diferente. Y ustedes deben saber eso. Pero todos los días es algo especial. Yo siento a mi hijo conmigo. Lo siento aquí. Pero además de eso, cuando he tenido ganas de dejar todo, siempre hay una llamada o un mensaje, un tweet que me dice: Alexandra, sigue. Yo te apoyo. Entonces yo pienso que es esos milagros, esos ángeles, como yo los llamo, que te dicen: no te rindas, sigue adelante. De pronto no encuentren a mi hijo nunca, porque es un Estado el que está ocultando todo esto y es muy difícil. Pero sí creo yo que con lo que hemos hecho que las personas que tienen un familiar desaparecido ya no callen, ya no tengan miedo. Y eso me ha complacido mucho, verles denunciando, reclamando, el verles que no se han callado. Eso me ha complacido demasiado porque son nuestros hijos. No hemos logrado todo lo que queremos, lo que necesitamos para esto. Pero creo que poco a poco lograremos, porque debe haber un día en el que aquí se generen políticas y en que los gobernantes tomen en cuenta a los desaparecidos también, en que cada uno de esos gobernantes haga acciones, genere acciones, primero para encontrarlos y segundo para evitar que casos como los de David vuelvan a ocurrir en el país, para que aquí una persona pueda salir tranquilamente de su casa, ir a su universidad, a su escuela, a su trabajo y regrese con vida. Eso debe existir aquí, y para que esas cámaras de seguridad, que estamos rodeados de cámaras, funcionen cuando necesitamos, porque en la mayoría de los casos esas cámaras no funcionan o se borran a los pocos días. En la mayoría de los casos sucede eso. Muy pocos casos, como el de los niños. Es un milagro que haya existido esas cámaras. En el caso de David, desde que sale de la universidad hasta que supuestamente tenía que llegar a la casa, no se le ve a David. No se le ve bajar por la calle Bolivia a coger el bus, no se le ve en el bus, no se le ve caminar por el sector de la mitad del mundo. No servían esas cámaras, no captaron esa imagen. ¿O será que David nunca estuvo por ahí? Eso no lo sabré hasta que no exista una investigación efectiva, como en realidad debe haber una investigación imparcial, porque mientras sean los mismos que están investigando a sus pares, a sus compañeros, esa imparcialidad no habrá, y simplemente siempre será impunidad más impunidad, que permitirá que después de años continuemos como estamos hasta el día de hoy. Y no solo es el único caso, son años de años en los que simplemente no hay una respuesta, y por esa falta de respuesta de justicia en nuestro país tengamos que ir a instancias internacionales
a pedir ayuda. Eso es lamentable, pero eso es lo que nos ha tocado hacer en el caso de David y en el caso de muchas otras personas también. No solo a personas desaparecidas, sino personas que estamos exigiendo justicia. Eso nos ha tocado a casi la mayoría de personas que tenemos un dolor, una víctima en nuestras familias. Yo creo que el caso de David Romo ha traído una gran escuela a nuestro país. Muchas cosas de las que no se deben hacer, pero estamos aprendiendo. Como tú decías desde el principio, el Estado ecuatoriano no está preparado para solventar este tipo de investigaciones. Y entre negligencias y corrupción, pues se van tapando y generando todos estos espíritus de cuerpo de los que hemos hablado. Pero también entiendo que después de la desaparición de David, se crea esta unidad de investigación de desapariciones. Cuéntame un poco cómo lo ves. ¿Tiene una relación directa con la desaparición de David? Sí, así es. Justamente el caso de David sucedió luego de la desaparición y muerte de Karina del Pozo, donde, bueno, ese caso me conmocionó demasiado. Meses después desaparece David, el 16 de mayo del 2013, pero desaparece David y fue un boom eso. Se convirtió en algo tan mediático en el que apoyaron una cantidad de personas que yo en mi vida les había conocido, pero fueron esas personas, como yo les digo, ángeles que estuvieron en el camino, personas que conocieron a David también de una u otra manera y querían mucho a mi hijo y estaban ahí apoyándole. Se difundió la fotografía de David por todo el país. Cada uno iba con su paquete de afiches para las vacaciones, pero iba a difundir. Las personas, los compañeros de David decían, señora, acá vamos a hacer tal campaña o vamos a generar tantas cosas en los medios de comunicación, porque David, al ser estudiante de la carrera de comunicación y a ser una persona tan carismática, tenía amigos por todo lado. Y son esos amigos los que me ayudaron a que el caso se visibilice, pero de una manera terrible. Todos los miércoles a las 7 de la noche estaba yo en Carondelet, en la Plaza Grande, con los plantones. Muchos de los familiares me decían, no pasa nada ahí porque es de noche, ¿y quién va a ver? Es que resulta que la noche se reunían. Y yo les molestaba y generaba esa conmoción en la Plaza Grande a esas horas de la noche, donde era un bullicio tremendo los carros y las personas se unían a esta lucha. Tanto así que salían ministros y el propio presidente a darme abrazos volados, donde yo no quería los abrazos ni que bajen los ministros, sino que me digan, ¿dónde está mi hijo? Esa era mi respuesta, porque me decían, ¿qué quiere usted? ¿En qué le ayudamos? Devuélveme a mi hijo, eso quiero. Entonces el caso llegó a conmocionar tanto a la ciudadanía, porque era todos los días, el mismo presidente me decía, me despierto y ya te veo en la televisión. Me despierto y ya le veo a David. Sí, es que David va a estar ahí mientras no me devuelvan a mi hijo. Y fue esa confrontación tanto que no me importaba si era el comandante, el ministro, que lo mismo les decía a todos. Y no tenía ese temor de que me pase algo porque es mi hijo. Ese enfrentamiento que fue con esas máximas autoridades que creo que nadie la hizo. La única creo que la hizo fue la mamá de los jóvenes de Restrepo. Pero a ese estado llegué. Y detenernos todos los días en todo lado, en todos los medios de comunicación y de mil maneras, deciden crear la DINASED. Sí, fue algo que se hizo por David, por la presión que ejerció, pero ellos trataron de dar esa respuesta mediática, algo que no tenían ellos respuesta o no querían dar esa respuesta. Es decir, querían tapar el caso de David con la creación de la unidad. Pero la unidad se creó con personas que encontraron en cualquier lado, policías que encontraron en cualquier lado, hasta con de tránsito, y se creó la DINASED. Es por eso que sí, había letrero de la DINASED, gente de la DINASED, pero no había resultados. No había esa preparación, esa preparación y sobre todo con personal idóneo, porque uno no se puede poner a cualquier persona, por más policía que sea, y entrenarlo y ponerlo ahí. Tiene que haber ciertos protocolos para que sean parte de ese equipo. Pero no, eso no se dio. Y también a la par se creó la unidad de la fiscalía con un solo fiscal para miles de casos. ¿De qué año estamos hablando en la creación? En el 2013, en diciembre del 2013.
A pocos meses de la Sí. desaparición de David. En el 2013, entonces quisieron con esto de pronto tapar y decir ya se van a callar con eso. Pero es que no nos callábamos porque era peor. Una fiscalía con una sola fiscal para tantos casos. Y claro, el caso de David estaba ahí porque era todos los días, todos los días, todos los días. Yo les entiendo a los familiares. Había muchos reclamos, muchas quejas de que ¿por qué solo el caso de Romo? ¿Por qué solo el caso de Romo? Pero es que yo estaba ahí luchando contra un Estado y ese Estado me estaba queriendo dar una respuesta que no le encontraba. Pero la única respuesta que tenían que decirme era, aquí está su hijo. Pero en lugar de darme esa respuesta comenzaron a tapar, a generar más impunidad, la corrupción. Posteriormente crearon esta unidad con 4 fiscales más, ya habían 5. Pero había una rotación tremenda de fiscales, de agentes investigadores. Se decía que no estaban preparados porque yo escuchaba eso. Estaba en la DINASED. Le llamaban al policía, ¿qué hiciste en el caso Romo para yo también hacer? Es que así no se maneja una investigación. Porque mi hijo No habían desapareció de una protocolos, manera. no había Nada. ningún manual, voy a decir, de cómo empezar una investigación de este tipo. Luego empezaron a hacer sus manuales, sus protocolos, pero también nosotros a la par estadísticas. ¿Dónde están las estadísticas? Empezaron a hacer estadísticas al apuro, tanto así que una estadística era la que mostraba la Fiscalía, otra el Ministerio del Interior, otra la DINASED. Había contradicción, mientras el uno decía 5.000, el otro decía 10.000, el otro decía 1.000. No había una lógica, lo mismo que pasa con las cifras de las muertes no determinadas. Justamente, te iba a decir, cuando llamas a este pensamiento, digo, esta fue una etapa en el Ecuador en la que se maquillaron muchas cifras. Y es muy interesante una investigación reciente en la que se puede ver cómo la cifra de muertes indeterminadas sube muchísimo desde el 2009 en adelante y realmente genera un cambio en estos índices. Sí, las estadísticas nunca se las manejó de una manera real, porque los desaparecidos no existen desde el 2013 con David Romo. Existen años atrás, me parece que es desde 1970 más o menos, de acuerdo a lo que posteriormente mostraron las diferentes entidades públicas. Pero ninguna de estas cifras coincidía. Lo que sí mostraban cuán efectivos eran, porque decían, miren, resolvimos el 90%, el 99%, sí, pero ¿de qué? ¿De qué universo? ¿De qué universo? Y sobre todo, ¿cómo descubrieron esas personas? ¿Cómo resolvieron esos casos? Eso también es importante, porque como familiares, y especialmente a mí me consta cómo se resolvieron muchos de esos casos. Y esa resolución no es tan real como se dice, porque en las búsquedas que hicimos por mi hijo sí se encontraron varios cuerpos. Eso era ya un caso resuelto, y no es así, porque estaba solamente el 50% para nosotros, porque se encontró a esa persona desaparecida, en la condición que sea, pero se la encontró. Pero, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó? Exacto. Eso no había. Entonces, lo que en muchos casos decían es que su esposo ha estado con otra persona, es que tenía otra vida por acá. Trataban de atemorizarles así a las personas o de que sientan vergüenza para que el caso no siga. Entonces, ¿qué pasaba? Quedaba el caso ahí. O sea que muchas veces los casos de desaparición se cierran cuando se encuentra el cuerpo de la víctima. Sí. Y en lugar de investigar realmente cuál fue la razón de la inicial desaparición y obviamente después de la muerte. Claro, así quedan los casos, porque cuando ya supuestamente le encuentran, ya no es desaparición, ya pasa a ser otro. Y como todo eso tiene plazos, y sobre todo como aquí no están preparados para investigaciones, no son capaces de generar líneas de investigación, entonces los casos quedan ahí. No llegan a una conclusión real y efectiva como debería ser. Pero también estas estadísticas deberían visibilizar bajo qué parámetros desaparecieron las personas, en qué contexto desaparecieron. Y sobre esos temas hacer investigaciones, porque de pronto hay tráfico de personas, trata de personas, tráfico de órganos, tantos crímenes más que pueden haber, pero esa parte no se la hace, no se la toma, se la deja a un lado, esa parte es invisible, cuando ese debería ser el objetivo de las estadísticas. Nosotros mantenemos que no hay 1.000 desaparecidos, son muchos más, pero el que esas estadísticas sean reales, veraces, eso corresponde a las entidades, porque ellos tienen todo ahí. Nosotros tenemos a los familiares, lo que vemos,
pero más allá de eso es el aparataje estatal el que tiene que hacer, pero cifras reales no tiene por qué taparlas. Y vemos que cada día siguen aumentando estas cifras, reales o no, pero siguen aumentando. Lastimosamente viene a mi memoria una frase muy potente de mi papá, que él decía: no existe crimen organizado sin poder político. Y eso es lo que vemos. Se ha generalizado, se ha convertido en un patrón. Y no solamente en este gobierno, viene arrastrándose justamente, como lo hemos dicho, desde hace más de 15 años. Y como tú lo decías, es algo que tiene cola, ¿no? Obviamente el crimen organizado y el crimen organizado transnacional es algo que ha tomado mucha fuerza a partir aproximadamente del 2008, del 2009, acá en Ecuador. ¿Qué es lo que viene ahora en esta lucha? Porque, por supuesto, necesitamos respuestas. ¿Dónde está David Romo? Pero además sabemos que no es solo tu caso. Es una serie de casos que se ven en el mismo patrón de impunidad. ¿Qué es lo que viene para ti, Alex, ahora no digo solo en este año, sino en esta nueva época de lucha, con una investigación que volvió a foja cero, con una investigación que no se mueve, con una investigación que necesita apoyo? ¿Qué es lo que viene y cómo te apoyamos? Ya, primero esto de las estadísticas. Lo que pasa con las muertes no determinadas es lo mismo que pasa con los desaparecidos. Si vemos las estadísticas donde hay mayor auge de desaparecidos, es justamente en las mismas épocas, en los mismos años en lo que hay estos crímenes o estas muertes no determinadas. Y ante eso debemos exigir una respuesta, no solamente como familiares, sino también como sociedad, porque está pasando algo muy grave en nuestro país y no podemos permitir que siga manteniéndose esa impunidad y esa inseguridad. Porque el día de mañana nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Así es. ¿Y qué sigue aquí? Seguiré insistiendo en esta búsqueda, en esta respuesta de verdad, de justicia, porque aquí no pueden seguir desapareciendo las personas sin que haya una respuesta en el que simplemente un fiscal me venga a decir que se lo llevó el marciano, porque eso me han llegado a decir. Es algo ilógico, o sea, estamos llenos de marcianos y por eso se llevaron a los desaparecidos. Tengo dos casos en dos fiscales diferentes y es la misma víctima, es el mismo desaparecido, cuando debe ser un caso, una sola investigación y con un personal idóneo que me dé una respuesta, no que esta respuesta sea dilatada en el tiempo y que desde la Fiscalía General del Estado, desde la Defensoría del Pueblo, desde las diferentes instituciones que tienen competencia con estos temas, no se haga absolutamente nada. Yo sí llamo a que todas y cada una de las organizaciones de derechos humanos sea parte de esta lucha, porque no hemos tenido ese acompañamiento, esa lucha, ese apoyo, como se dio en diferentes casos. Creo que si la ciudadanía y las organizaciones de derechos humanos se unen a esto, creo que podremos lograr ese objetivo, que es encontrar a nuestros hijos, que se haga una investigación real, una investigación efectiva y sobre todo que haya justicia, que se dé justicia a David y a todas y cada una de las personas desaparecidas. Es lamentable que posteriormente, estoy segura que más casos irán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque en nuestro país nos niegan justicia, nos niegan verdad. Y es hora de que como medios de comunicación, como ciudadanía, también exijamos a cada uno de los candidatos una respuesta ante estos hechos. No puede ser que los medios de comunicación, las entidades que están a cargo de estos debates, de estos candidatos, simplemente sean parte de este silencio que es atroz y que se vuelve en cómplice de una tragedia tan dura como es la desaparición de personas. Es muy diferente saber que una persona murió, dónde está, a no saber qué es de esa persona. Está vivo, está muerto, no se sabe en qué condición está desaparecido. Y como tal, ese duelo, ese luto no se ha cerrado y está ahí latente, permanente. Y sobre todo que estos candidatos, la ciudadanía, el aparataje estatal tiene que darnos una respuesta y como ciudadanía tenemos que ser parte de esto, de esta exigencia. Porque si no estamos siendo parte de la impunidad, seguimos en esta lucha y seguiremos en esta lucha hasta saber dónde están, qué sucedió y poder por lo menos tener un descanso en esto, porque un día en esta búsqueda, en esta exigencia, en este reclamo es muy desgastante, es muy doloroso.
el salir y ver que ninguna entidad hace algo. Mire, estamos en este caso como, este fiscal está como 2 años. No tengo una respuesta, pero son 11 años de la desaparición de David. Es inconcebible que desde el Estado, desde la Fiscalía, no haya una respuesta de decir estamos haciendo esto o reunámonos para generar líneas de investigación. No, en el caso particular de David Romo, la Fiscalía es muy aparte de la víctima. Como se dice, están divorciados. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre eso? Si solamente, como dice la Fiscalía, solamente es un desaparecido, ¿por qué se da estos hechos desde el Estado? ¿Y has tenido algún acercamiento con el presidente Daniel Noboa? No hemos tenido ningún acercamiento, más que mandarlo por las redes sociales, pero veo que en las redes sociales tanto él como su esposa manifiestan diferentes temas, pero esto también no le parece importante, tomando en cuenta que en este año y en este gobierno hubo la desaparición de los 4 niños. Es hora de que desde la presidencia, desde este presidente, desde estos candidatos, se tomen en cuenta las personas desaparecidas, porque es algo que también les corresponde como entes estatales, como funcionarios, y en este caso como gobierno de turno. Porque como le dije, no desaparecieron en este gobierno a David, desaparecieron en el 2013, pero cada uno de los que ha pasado son responsables por la negligencia y por las omisiones que se han dado en esa falta de respuesta y en esa falta de justicia para David y para todas las personas desaparecidas. El único candidato que mencionó, topó el tema de la corrupción, de lo que ha sucedido en diferentes casos como el de David, el del general Gabela, fue Fernando Villavicencio. Él fue el único que tomó con gran importancia este tema de la desaparición, pero sobre todo esa falta de verdad, de justicia, esa impunidad que él siempre la mencionó como en esa última entrevista que tenemos en la radio EXA. Es lamentable que él no esté, porque yo como madre y como muchas veces conversé con él, tenía esa esperanza que con él íbamos a tener una respuesta. Yo les pido a todos los ciudadanos, a los medios de comunicación, a las personas que son parte de esta lucha, que nos ayuden no solamente a visibilizar el caso de David, esa falta de justicia, esa falta de verdad en el caso de David y de todas las personas desaparecidas. Yo sigo convencida que ese 16 de mayo del 2013 hay muchas personas que vieron lo que sucedió a mi hijo. Hay muchas personas que saben quién lo detuvo, quién lo retuvo ahí, quién impidió que llegue a su casa. Yo sé que debe haber una persona que sabe quién lo desapareció. Yo creo que ya han pasado 11 años, más de 11 años, y ese miedo a decir lo que saben, lo que vieron, debe desaparecer. Que por un momento se pongan en el lugar de nosotros. ¿Qué pasaría si esa persona que sabe quién desapareció a mi hijo habla, y si a esa persona le llegara a pasar lo mismo que a nosotros? ¿Qué pasaría? Por un momento es bueno ponernos en el lugar del otro y perder ese miedo, porque yo sé que ese miedo les impide hablar, pero yo estoy segura que un día, y espero que no sea muy tarde, que ese miedo desaparezca y hablen, nos digan dónde está mi hijo y quién lo desapareció. Este es un llamado a la valentía también de quienes han cometido errores, también de quienes son culpables. Y justo como tú lo dices, no les deseamos mal a nadie. Y el trabajo de todos los días de mi corazón es no tener odio, no tener rencor, no tener venganza, sino de poner amor sobre ese dolor y desearle valentía a las personas que tienen información sobre diferentes casos, sobre el caso de David, sobre otros desaparecidos, sobre el crimen de Fernando Villavicencio, porque ese vacío que ha quedado en la lucha contra la impunidad solo puede ser llenado si todos nos unimos, en esa voz poderosa de preguntar ¿dónde está David Romo? De preguntar quién ordenó el asesinato del general Gabela, quién ordenó el asesinato de Fernando Villavicencio, que son esos grandes pesos que tiene el Ecuador. Y así hay una lista interminable de personas que no han tenido la posibilidad mediática, que no han tenido la posibilidad
tampoco de tener abogados, tanta gente que está en la total indefensión. Y por eso sé que tu lucha, Alex, es una lucha muy potente, muy valiosa, que nos da esperanza. Y como tú decías, ¿no? Así sea un tweet, así sea un mensaje que nos devuelve la esperanza de seguir luchando. Te quiero agradecer muchísimo por permitirnos estar aquí en tu casa, por permitirnos visibilizar una vez más el caso de David Romo, porque realmente el Ecuador merece respuestas con el único objetivo de que esto no se repita en el Ecuador. Gracias a ustedes. El Ecuador entero se une. El Ecuador entero encuentra sus causas comunes. A veces vienen del dolor, a veces vienen de la ausencia. Pero ese dolor y esa ausencia solo se convierten en una gran fortaleza. Gracias por estar aquí, escuchando este mensaje potente. El mensaje de una madre que con un corazón roto sigue luchando por esta gran patria. Sigue luchando por la voz de un hijo que ahora no puede decir su nombre. Y que además levanta la voz por otras madres, por otros hijos. Porque de eso al final se trata, incluso el dolor. De encontrarnos, de darnos la mano y saber que estamos juntas, que estamos juntos en esta lucha. Y que por David Romo nadie se cansa.